Hola a todos. En este vídeo vamos a estudiar las denominadas sustituciones trigonométricas. Aunque he incluido este vídeo dentro de la serie de integrales trigonométricas, estas no son tales si consideramos una integral trigonométrica como la integral de una función trigonométrica. En las sustituciones trigonométricas lo que se hace es sustituir la variable original de integración por una función trigonométrica. Al hacer esta sustitución ya sí nos quedará la integral de una función trigonométrica. De ahí que incluya las sustituciones trigonométricas dentro de esta serie de vídeos. Vamos a ver tres sustituciones trigonométricas que son útiles para resolver integrales en las que aparezcan expresiones con radicales. La sustitución por la función tangente, por la función seno y por la secante. Como vemos, el cambio por la tangente se utiliza para expresiones en las que aparece la raíz cuadrada de a más bx cuadrado, el seno para radicales con a menos bx cuadrado y la secante para radicales con bx cuadrado menos a, donde a y b son números reales positivos. En los tres casos se indica el cambio a realizar. El cambio siempre es igual. X es la raíz de a partido de la raíz de b multiplicado por la función trigonométrica correspondiente. El ángulo θ lo vamos a referir a un triángulo rectángulo que posteriormente nos servirá para deshacer cómodamente el cambio de variable. Así, si despejamos la tangente de θ de nuestra sustitución trigonométrica y tenemos en cuenta que la tangente de un ángulo, por definición, es el cateto opuesto partido del cateto contiguo, podemos ir rellenando nuestro triángulo. El cateto opuesto es raíz de b por x y el contiguo raíz de a. Una vez que tenemos los dos catetos, aplicando el teorema de Pitágoras, obtenemos la hipotenusa del triángulo. Siguiendo un proceso similar para la sustitución en seno y teniendo en cuenta que el seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, obtenemos en primer lugar el cateto opuesto y la hipotenusa y después, utilizando el teorema de Pitágoras, obtenemos el cateto contiguo. Repetimos el proceso para la secante teniendo en cuenta que esta es el cociente entre la hipotenusa y el cateto contiguo. En primer lugar, ¿qué diferencia una sustitución trigonométrica de una sustitución o cambio de variable normal? Pues ocurre que en las sustituciones normales, la nueva variable es función de la variable original. Sin embargo, en las sustituciones trigonométricas, la variable original es función de la nueva variable. Esto es lo que se denomina una sustitución inversa. Para deshacer el cambio de variable en una sustitución inversa, hay que hacer uso de la función inversa. Recordemos que una función inversa lo que hace es invertir o deshacer el efecto de una función f. No hay que confundir la función inversa con la inversa multiplicativa. Así, por ejemplo, la función inversa de la función seno es la función arcoseno, pero su inversa multiplicativa es 1 partido del seno, que es la cosecante. La función inversa de una función f se representa como f a la menos 1, pero cuidado, aquí el menos 1 no es un exponente. Es decir, f a la menos 1 no es igual a 1 partido de f. El menos 1 simplemente denota la función inversa. Ocurre que no todas las funciones tienen inversa. Para que una función tenga inversa debe ser inyectiva o 1 a 1. Esto implica que si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. El problema es que las funciones trigonométricas, al ser periódicas, no son 1 a 1. ¿Es posible conseguir que una función que en principio no tenga inversa pueda llegar a tenerla? La respuesta es que sí, restringiendo su dominio de definición. Veamos un ejemplo sencillo. La función f de x igual a x cuadrado no es 1 a 1. Como podemos ver, f de 1 es igual que f de menos 1 igual a 1. Es decir, diferentes valores de x me dan el mismo valor de y.
Para convertirla en inyectiva y que tenga inversa, vamos a restringir su dominio a los reales positivos. Hay que tener en cuenta que la función original y la restringida no son la misma función. Podemos considerar que la función original es una extensión de la función restringida. Dicho todo esto, vamos a ver la restricción de dominios para la tangente, el seno y el coseno con el objetivo de que tengan inversa, y el uso de los triángulos anteriormente construidos para deshacer el cambio de variable. Para que la función tangente sea inyectiva, es decir, que si x1 es distinto de x2, f de x1 tiene que ser distinto de f de x2, vamos a restringir su dominio al intervalo abierto que va de menos pi medios a pi medios. Para deshacer el cambio de variable podemos utilizar la función inversa, y así lo haremos muchas veces, pero suele ser más cómodo utilizar el triángulo que hemos construido antes. Al resolver integrales del tipo que vamos a ver, en las soluciones normalmente aparecen diversas funciones trigonométricas, como senos, secantes, tangentes, etc. Utilizando el triángulo podemos obtener fácilmente cualquier función trigonométrica. Así, recordando las definiciones de las razones trigonométricas, podemos obtener, por ejemplo, la tangente. Por definición, la tangente es cateto opuesto partido de cateto contiguo, y observando el triángulo veremos que es raíz de b por x partido de raíz de a. Para el seno, que es cateto opuesto partido de hipotenusa, obtenemos raíz de b por x partido de la raíz de a más b por x al cuadrado. Siguiendo este método podemos obtener la secante y el seno, entre otras. Para convertir la función seno en inyectiva, restringimos su dominio al intervalo cerrado que va de menos pi medios a pi medios. Utilizando su correspondiente triángulo y siguiendo el mismo método utilizado anteriormente, podemos obtener diversas funciones trigonométricas en función de la variable original x. Para que la secante sea función 1 a 1, restringimos el dominio a lo siguiente. Por sencillez, solo cogemos el intervalo que va de 0 a pi medios. Resalto aquí que la elección de los intervalos para la función secante no es universal. Se pueden elegir otros intervalos perfectamente válidos. Utilizando su triángulo, obtenemos con la misma mecánica utilizada anteriormente varias funciones trigonométricas de ejemplo. Para que aproveches al máximo este vídeo, he preparado un PDF con todas las integrales que vamos a resolver. En la descripción del vídeo tienes un enlace para descargártelo. El PDF tiene la siguiente estructura: la lista a la que pertenece el vídeo y su nombre, una lista de las integrales que vamos a resolver, un recuadro para el cambio de variable y el área de trabajo donde puedes resolver la integral. Vamos a comenzar. Empecemos por un ejemplo que tiene la forma tipo raíz de a más b por x cuadrado. Para estas expresiones, el cambio que debemos hacer es el siguiente. Como podemos observar, a vale 9 y b vale 1, así que el cambio será x igual a 3 por la tangente de θ. Si despejamos la tangente de θ, observamos que en el triángulo el cateto opuesto es x y el contiguo 3. Utilizando Pitágoras, obtenemos la hipotenusa. Obtenemos el diferencial x y x cuadrado para dejar la integral en función de θ únicamente. Sacando factor común 9 y utilizando la identidad trigonométrica que relaciona la tangente con la secante, llegamos a un cociente de secantes que al final se reduce a la integral de la secante.
Esta integral ya se ha resuelto en el vídeo de integrales trigonométricas básicas, así que si no recuerdas cómo hacerla, repásala de nuevo. Ahora deshacemos el cambio de variable. La tangente ya hemos visto que es x tercios, y la secante, teniendo en cuenta que es la hipotenusa partida del cateto contiguo, tiene por expresión la raíz de 9 más x cuadrado partido de 3. Así hemos llegado a nuestra solución. Otra integral del mismo tipo que requiere un cambio con la tangente. Se observa que a es 4 y b es 1. Así que el cambio es x igual a 2 por la tangente de θ. Despejamos como anteriormente la tangente de θ para construir nuestro triángulo. El cateto opuesto es x y el contiguo 2. Utilizando Pitágoras obtenemos la hipotenusa. Hallamos ahora el diferencial x derivando y x cuadrado para dejar la integral en función de θ. Sacamos ahora factor común 4 dentro de la raíz y operamos. Sacamos un cuarto fuera de la integral y teniendo en cuenta la relación trigonométrica entre la tangente y la secante, simplificamos la integral. Hemos llegado a la integral de la secante partida de la tangente al cuadrado. Vamos a simplificar un poco esto teniendo en cuenta que la secante es la inversa del coseno. Inversa multiplicativa, no función inversa, recuerda. Y que la tangente es seno partido de coseno. Esta integral, subiendo el seno arriba, ya es inmediata, ya que es el producto de una función elevada a un número por la derivada de esta función. Esto es igual a la función, en este caso el seno, elevada al exponente más 1 partido del exponente más 1. Así nos queda menos 1 partido de 4 por el seno de θ. Deshacemos el cambio de variable teniendo en cuenta que el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa y hemos terminado. Bueno, veamos ahora un ejemplo en el que aparece una expresión del tipo raíz de a menos b por x cuadrado. Fíjate que la b es siempre lo que acompaña a la x cuadrado, independientemente del tipo de expresión que tengamos. El cambio para estas expresiones es con la función seno. Aquí a vale 9 y b vale 1, así que x nos queda igual a 3 por el seno de θ. Despejamos el seno de θ para construir nuestro triángulo teniendo en cuenta que el seno es cateto opuesto partido de hipotenusa. El cateto opuesto es x y la hipotenusa 3. Por Pitágoras sacamos el cateto contiguo. Obtenemos ahora el diferencial x y x cuadrado para dejar la integral en función de θ. Sacamos ahora factor común 9 y utilizando la relación fundamental de la trigonometría transformamos el 1 menos el seno al cuadrado en coseno al cuadrado. Operamos y nos queda 9 veces la integral del coseno al cuadrado. Esta integral ya la hemos visto en el vídeo de integrales básicas, así que si no recuerdas cómo se hace, dale un vistazo al vídeo. El resultado es el siguiente. Vamos a deshacer ahora el cambio de variable. Para θ utilizamos la función inversa. Como el seno de θ es x tercios, θ es el arcoseno de x tercios. Ahora tenemos que obtener el seno del ángulo doble. Para ello, recordemos que el seno de 2θ es 2 seno de θ por el coseno de θ. El seno de θ ya lo tenemos que es x tercios. Y el coseno, teniendo en cuenta que es el cateto contiguo partido de la hipotenusa, lo obtenemos leyendo en el triángulo. Así hemos llegado a la solución de esta integral.
Otro ejemplo con una expresión del mismo tipo que la anterior que requiere un cambio con la función seno. Aquí a es 25 y b 1. El cambio nos queda x igual a 5 por el seno de teta. Despejamos el seno de teta y construimos el triángulo como habitualmente. Obtenemos también el diferencial x y x cuadrado para dejar todo en función de teta. Sacamos ahora factor común 25 y utilizando la relación fundamental convertimos 1 menos el seno al cuadrado en coseno al cuadrado. Al final llegamos a 25 veces la integral del seno al cuadrado. Esta integral también aparece en el vídeo de integrales básicas por si tienes que refrescarla. El resultado es el siguiente. Deshacemos el cambio de variable como en el ejemplo anterior. Para teta utilizamos la función inversa y para el seno de teta su expresión, teniendo en cuenta que el seno de teta ya lo tenemos y que el coseno lo leemos en el triángulo. El ejemplo que tenemos a continuación responde a una expresión del tipo raíz de b por x cuadrado menos a. El cambio esta vez es con la secante. Como podemos observar, b es 25 y a vale 4. Así nuestro cambio es x es igual a 2/5 por la secante de teta. Despejamos la secante de teta y construimos el triángulo teniendo en cuenta que la secante es la hipotenusa partida del cateto contiguo. Obtenemos, como siempre, el cateto opuesto con Pitágoras. Obtenemos el diferencial x y x cuadrado para sustituir en la integral y dejarla en función de teta. Operamos un poco y sacamos factor común 4 dentro de la raíz, que se convierte en un 2 fuera. Ahora, utilizando la relación entre la tangente al cuadrado y la secante al cuadrado, convertimos la secante al cuadrado menos 1 en la tangente al cuadrado. Cancelamos la raíz con el cuadrado y la tangente del numerador con la tangente que nos queda en el denominador. Simplificamos y obtenemos 1/5 de la integral de la secante de teta. De nuevo, la integral de la secante que ya debemos conocer. Si no, pues dale un vistazo al vídeo de integrales trigonométricas básicas. Por último, deshacemos el cambio de variable como habitualmente. Otro ejemplo del mismo tipo anterior que requiere una sustitución con la secante. Vemos que b es igual a 1 y a igual a 16. Por lo tanto, el cambio es x igual a 4 por la secante de teta. Despejamos la secante y construimos el triángulo como en el ejemplo anterior. Hallamos el diferencial x y x cuadrado para sustituir en la integral. Como siempre, sacamos factor común dentro de la raíz y utilizando la relación entre la secante y la tangente, llegamos a una expresión simplificada en donde nos aparece la integral del inverso de la secante. Esta integral es inmediata, ya que la inversa de la secante es el coseno y el resultado de la integral el seno. Así queda un 16avo del seno de teta más una constante de integración. Por último, deshacemos el cambio de variable y obtenemos la integral pedida. Como vemos, la mecánica a seguir es similar a los tres tipos vistos de sustitución. Se hace el cambio adecuado, sacamos factor común en la raíz y utilizando relaciones trigonométricas eliminamos la raíz para obtener una integral más sencilla. Veamos ahora unos ejemplos algo diferentes.
En primer lugar, veamos una integral definida. En las integrales definidas no hay que deshacer el cambio de variable, pero sí cambiar los límites de integración a la nueva variable. Veamos. En primer lugar, vemos que es del tipo raíz de a más b por x cuadrado, y por lo tanto el cambio es con la tangente. A y b valen 1, así que el cambio es x igual a la tangente de θ. Hallamos el diferencial x y el x cuadrado para dejar la integral en función de θ. Pero nos queda otro detalle, que es cambiar los límites de integración a la nueva variable. Vamos a denominar a los límites de integración en la variable x, x1 y x2. Como x igual a la tangente de θ es el cambio que hemos hecho, entonces x1 será la tangente de θ1 y x2 la tangente de θ2. x1, que es el límite de integración inferior, vale 0. Por lo tanto, tendremos que la tangente de θ1 es 0. Para hallar θ1, utilizamos la función inversa de la tangente, es decir, la arcotangente. Así θ1 sería la arcotangente de 0, que es 0. Procediendo de la misma manera, obtenemos que la tangente de θ2 es 1, y por lo tanto θ2 es la arcotangente de 1, que es pi cuartos. Ahora ya sí obtenemos nuestra integral lista para resolver. Utilizando la relación entre la tangente y la secante, nos queda de nuevo la integral de la secante, que ya tenemos que saber resolver. Aplicando la regla de Barrow y teniendo en cuenta los valores de la secante y la tangente de pi cuartos y la secante y la tangente de 0, llegamos a la solución final. Otra integral definida, pero con una sustitución que hace uso de la secante por ser del tipo raíz de b por x cuadrado menos a. A y b valen 1, por lo que el cambio será x igual a la secante de θ. Obtenemos el diferencial x, la x cuadrado y la x cubo. A continuación, procedemos a cambiar los límites de integración. Si procedemos como en el ejemplo anterior, tenemos que x1 es la secante de θ1 y x2 la secante de θ2. x1 es raíz de 2, así que tenemos que la secante de θ1 es raíz de 2. Para hallar θ1 tenemos que hacer la arcosecante de raíz de 2, que es 45 grados o pi cuartos en radianes. Si vas a hacer esta operación con la calculadora, normalmente las calculadoras solo tienen las funciones arcocoseno, arcoseno y arcotangente. Así que para hacer una arcosecante, como el caso que nos ocupa, utilizaríamos la función arcocoseno en la calculadora. ¿Y cómo hacemos esto? Pues simplemente, si la secante es raíz de 2, el coseno, que es su inversa multiplicativa, es 1 partido de raíz de 2. Y por lo tanto, θ1 sería el arcocoseno de 1 partido de raíz de 2, que es pi cuartos. Procediendo igual con el segundo límite de integración, vemos que este es pi tercios. Ya tenemos nuestra integral en una forma adecuada. Utilizando de nuevo la relación entre la tangente y la secante y simplificando, llegamos a la integral de 1 partido de la secante al cuadrado, que es lo mismo que la integral del coseno cuadrado. Esta integral la tienes en el vídeo de integrales básicas por si no te acuerdas de cómo resolverla. Una vez resuelta y aplicando la regla de Barrow, llegamos a nuestra solución.
Veamos ahora otra integral definida, pero algo más complicada. Esta integral va a requerir dos cambios de variable. El primero nos permite poner la integral como uno de los tres tipos vistos, y el segundo es la sustitución trigonométrica adecuada. Veamos. Si en primer lugar hacemos el cambio de variable x igual a e elevado a t, veríamos que el diferencial x es e elevado a t diferencial t, y que x cuadrado es e elevado a 2t. Y de esta forma hemos conseguido una integral de la forma raíz de a más bx cuadrado, que tendría una sustitución con la tangente. No hay que olvidarse de cambiar los límites de integración a la nueva variable x. Esto es sencillo, ya que si t es igual a 0, x es e elevado a 0, que es 1. Y si t es el neperiano de 4, x es e elevado al neperiano de 4, que es 4. Con esto ya tenemos nuestra integral lista para hacer la sustitución trigonométrica. Vemos que en este caso a vale 9 y b vale 1. Así que nuestro cambio es x igual a 3 tangente de θ. Hallamos el diferencial x y x cuadrado para pasar todo a la nueva variable. No hay que olvidarse de los límites de integración, pero en este caso vamos a hacerlo de una forma un poquito diferente. Como la tangente de θ es x tercio, esto lo sacamos del cambio que hemos hecho de x igual a 3 tangente de θ, está claro que si el primer límite x1 es 1, la tangente de θ1 es 1/3. De igual manera, si x2 es igual a 4, la tangente de θ2 es 4/3. Para hallar los nuevos límites θ1 y θ2, simplemente deberíamos hacer la arcotangente de 1/3 y la arcotangente de 4/3. Pero esto da unos números muy feos, así que vamos a poner simplemente como límites θ1 y θ2 y veremos luego lo que ocurre. Para hacer esta integral, pues lo mismo de siempre, sacar factor común en la raíz y después utilizar la relación entre la tangente y la secante. Al final obtenemos otra vez la integral de la secante. Ya seguro que sabemos resolverla. Nos queda el neperiano de la secante más la tangente entre θ1 y θ2. Aplicamos la regla de Barrow y observamos. La tangente de θ1 y de θ2 ya las tenemos. Y para obtener la secante de θ1 y de θ2 vamos a utilizar de nuevo la relación entre la secante y la tangente. Sustituyendo estos valores y aplicando propiedades de los logaritmos, llegamos a la solución. Por último, una integral que requiere también dos cambios de variable y el uso de la técnica algebraica de completar cuadrados. En principio, esta integral no parece adecuada para una sustitución trigonométrica, pero si utilizamos la técnica de completar cuadrados y posteriormente un cambio de variable, nos quedará de una forma adecuada. Si no recuerdas la técnica de completar cuadrados, pues dale un repasito. Vamos a completar el cuadrado sumando y restando 1/2 al cuadrado. Este 1/2 sale de dividir el coeficiente de la x entre 2. Agrupamos los tres primeros términos en el cuadrado de una suma y ya está. Nuestra integral quedaría así. Ahora, para que tenga la forma adecuada para una sustitución trigonométrica, vamos a efectuar un cambio de variable. Llamamos t a x más 1/2. Hallamos x y diferencial t y sustituimos. Ordenamos un poco y vemos que ya tenemos una expresión del tipo raíz de a más b por x cuadrado, que requiere una sustitución con la tangente. Como vemos, a vale 3/4 y b vale 1.
así que el cambio será t igual a raíz de 3 partido de 2 por la tangente de θ. Obtenemos t cuadrado y diferencial t y sustituimos. Operamos un poco y utilizamos la relación entre la secante y la tangente para llegar a la siguiente expresión. Simplificamos un poco, operamos de nuevo y llegamos a la resta de dos integrales, donde una es la integral de la secante que ya conocemos. Para resolver la otra integral, convertimos la tangente en seno partido de coseno y como la secante es la inversa del coseno, nos queda seno partido del coseno al cuadrado. Subimos el coseno al numerador y ya tenemos una integral inmediata, ya que es una función elevada a un número por la derivada de esa función. Resolvemos y obtenemos la siguiente expresión. Ahora procedemos a deshacer el cambio de variable y para ello vamos a construir nuestro triángulo. Del cambio que hemos realizado, despejamos la tangente de θ y obtenemos el cateto opuesto, el cateto contiguo y por Pitágoras la hipotenusa. Para deshacer el cambio de variable necesitamos una expresión para el coseno de θ, para la secante y para la tangente. La tangente ya la tenemos y el coseno lo sacamos del triángulo utilizando su definición. La secante simplemente es su inverso. Sustituimos todo e integral terminada. Espero que este vídeo os haya servido para aprender las sustituciones trigonométricas sin demasiado esfuerzo. Nos vemos en otro. Hasta luego.